damos gracias en esta noche por tu presencia, por lo que estás haciendo entre nosotros. Te amamos, Jesús, te amamos, Cristo, te amamos. Vos sos el centro, Señor. Vos estás en el centro, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos. Buenas noches, boas noches, dirían mis amigos brasileros. Para los que nos estuvieron ayer, yo soy Gonzalo, soy de Instituto Misión y de la Iglesia del Encuentro en Monte Grande, Argentina. Estoy muy contento de verdad de estar acá. A partir de estos días, la Iglesia de Colombia es parte de mi historia profética porque es la primera vez que salgo a ministrar a otro país. He ministrado por mi zona, pero no en otro país. Y el Señor a lo largo de la historia nos va marcando con distintas situaciones y con distintas cosas que van pasando. Y para mí estos días es un hito, es un antes y un después, porque siento la confianza de Dios para con mi vida y el respaldo de Dios y estoy muy feliz de verdad de estar acá. Los que no me conocen, soy un milagro de que esté hoy en una plataforma y esté predicando. Ahora voy a contar un poco mi testimonio. Y quiero honrar a los pastores. Gracias, Pastor Said. Gracias, Pastora Mariola. ¿Dije bien? Gracias, Pastor Yamir, María José. Gracias, Marvin. Gracias por la atención, por confiar en nosotros. Hoy te hicimos cambios, inclusive, chicos, denle para adelante. Y es raro ver que un pastor que sea más grande que nosotros confíe tanto en traer a chicos jóvenes de otros países y darle el lugar de predicar. Es una honra para nosotros, de verdad, y quiero honrar eso. No quiero pasarlo por alto, porque es una honra, de verdad. Hoy me sentí muy honrado por ustedes. Gracias por el trato. Amo Colombia. Los colombianos son buenos, son amables, son cálidos. Y amo el trato de los colombianos. Ya he venido varias veces a Colombia y nada, estar en Colombia es como estar en familia, porque no los conoces, pero de repente te sirven, te atienden, te hablan bien. Los argentinos somos un poco ásperos. Entonces el trato colombiano me hace extrañar menos a mis hijas. Bueno, quiero hablar de la iglesia. Hay algo que, para los que estuvieron ayer, hay algo que Dios depositó en nosotros, en mí, en mi familia, que tiene que ver con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Amo la iglesia, toda mi vida tiene que ver con la iglesia. Nací en una iglesia cristiana, pero antes de eso quiero contar un poquito mi testimonio. Nací en una iglesia cristiana, mis papás son cristianos desde adolescentes, y a los 14 años, ahí hubo, primero a mis 8, que esto quiero remarcarlo, parte de mi historia profética. A los 8 fui bautizado con el Espíritu Santo, sentí por primera vez la presencia del Espíritu Santo fuerte, y el Señor me marcó, me selló esa vez, en esa oportunidad. Me acuerdo que estábamos en una reunión pentecostal, nosotros venimos en un contexto de una iglesia pentecostal, y había fuego, y hablaban en lenguas, y estaban todos ahí, y yo estaba sentado en mi silla, y yo decía, me acuerdo al día de hoy, tengo 37, así que fue hace 31 años. Hace 31 años yo estaba sentado en mi silla y le decía, mamá, tengo ganas de llorar. Y el Espíritu Santo selló mi vida ese día, me llenó por completo, y no puedo olvidar lo que ha hecho el Espíritu Santo ese día. Pero bueno, pasaron los años, la vida siguió mi vida cristiana, y a mis 14 años ocurre algo en la iglesia que íbamos, que no siento de contarlo porque fue muy fuerte,
fue muy fuerte, pero me alejé de Dios. Me marcó tanto y me choqueó tanto que llegué a pensar que la iglesia era una mentira, que los pastores eran una mentira, y me fui odiando la iglesia. Yo me crié en un barrio muy humilde, muy cerquita de una villa, no sé cómo le dicen acá, como una favela, pero en Argentina decimos villas. Y crecí en un barrio muy humilde y mis amigos de toda la vida eran chicos que se drogaban, que fumaban. En los barrios humildes en Argentina a los 14 años no sos un niño, sos grande y haces cosas de grande. Y ahí me meto de lleno en las drogas, empiezo a fumar marihuana, a tomar pastillas, a tomar alcohol, cocaína. Y estuve 3 años totalmente perdido, totalmente perdido. Pero un día estaba solo y le contaba ayer al pastor, un día estaba solo en una vereda, drogado, de verdad, y tengo como una visión y el Señor me lleva a esos 8 años, por eso fui enfático en cuando fui bautizado por el Espíritu Santo. El Señor me lleva a mis 8 años y me recuerda cuando fui lleno del Espíritu Santo. Y entró una convicción de pecado a mí y yo le dije al Señor, oré en mi estado no sé qué estado estaba, mi mente estaba drogada, pero tuve un momento de lucidez y le dije al Señor, Señor, no me dejes morir. Yo te ruego que no me dejes morir, que yo sé que voy a volver y te voy a servir toda la vida. Quedó ahí, al otro día me olvidé y seguí mi vida normal, y estuve un año más así hasta que un día matan a un amigo y yo me acuerdo de la oración que le dije al Señor, no me dejes morir. Y la muerte ya me estaba pasando por al lado, ya me estaba tocando. Entonces ahí digo, Señor, voy a volver, Señor. Y me guardé 3 meses, porque no íbamos a una iglesia, toda mi familia estaba apartada por lo que había pasado aquella vez, entonces no íbamos a ninguna iglesia. Y me guardé 3 meses hasta que me invitan a un retiro espiritual. Y ahí vuelvo al Señor. Y volví radicalmente al Señor. Yo me acuerdo que inclusive había tenido una visión, yo ministrando con un instrumento, y había muchísima gente. Y esa visión se cumplió cuando toqué por primera vez en un ICEA en Costa Salguero, que había 4.500 personas. No, entiendan el contexto, no es que me interesa tocar ante mucha gente, sino es que el Señor me lo había mostrado cuando volví. Entonces me acuerdo que cuando toqué en el primer ICEA, que es un evento que hacemos con Instituto Misión, yo estaba ahí tocando y me acuerdo la visión que tuve cuando volví al Señor. Y ahí volví radicalmente al Señor y comienzo un proceso de volver a la iglesia, y de esto es lo que quiero hablar, ¿sí? Efesios 5:25, los que tienen sus Biblias, yo la dejé allá pero lo tengo anotado acá. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y este versículo me encanta porque yo siento que Pablo nos deja una medida de amor, ¿sí? La medida de amor de Cristo, que fue la entrega en la cruz del Calvario. Más adelante dice que es la iglesia que Cristo viene a buscar, limpia, pero quiero enfocarme acá. Y quiero que esta predicación sea como una semilla, no quiero hablar, la parte teológica la voy a dejar a Andy. Quiero ser bien sencillo. La parte difícil se la voy a dejar a Andy. Para ser una comunidad de fe necesitamos amarla, ¿sí? Necesitamos amar nuestra comunidad de fe. Nuestra comunidad de fe, Tierra Fértil, Iglesia al Encuentro, Conexión, no es perfecta, no es que somos parte de una comunidad que es perfecta, que no tiene errores, que no se equivoca, pero necesitamos amar, y el amor va por encima de los errores de mi hermano, de los errores de mis pastores, aunque los pastores no se equivocan, pero... Quiero leer también 1 Corintios 12:31, que dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es
el amor. Y ahí Pablo en todo 1 Corintios 12, mañana tal vez hable más explayado de esto, pero en todo 1 Corintios 12, Pablo está hablando de los dones, está hablando del cuerpo de Cristo. Y después cuando sigue en 1 Corintios 13, 1, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Sí, Pablo está hablando del amor a la iglesia, el contexto que Pablo habla, todo 1 Corintios 12 y todo 1 Corintios 13, habla 100% de la iglesia. Más adelante dice, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor es benigno. Pero habla, si bien podemos llevar 1 Corintios 12 al contexto de amor de mi esposa, de una amistad, de una relación, pero Pablo está hablando 100% del amor que tengo para con la iglesia, el amor que deberíamos tener para con la iglesia. En 1 Corintios 9 dice, 9, 22, 23, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por la causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y mi amor por la iglesia, por la comunidad, hace que sea copartícipe de... Y esto hago por causa del evangelio. Nos hace parte de la causa del evangelio y todo lo que tiene que ver con ser parte del evangelio, ser parte de una comunidad. Pablo en otra versión en la NTV dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Como familia, como les decía al principio, estamos llamados, Yani, mi esposa, Oli y Paz, estamos llamados y ayer lo contaba, a servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo a tiempo completo. Y ayer conté también que Dios nos dio un diseño de tener una empresa para que nosotros podamos autosustentarnos y vivir para el ministerio a tiempo completo. Pero como decía ayer, nosotros vivimos para el ministerio no nos sostiene, vivimos nosotros para el ministerio porque Dios nos regaló el sustento también, nos regaló un diseño, no es que trabajamos mucho, pero Dios nos regaló el diseño que se llama Villagua y vivimos, yo tengo el privilegio de vivir para el ministerio. A mí me llamó, la semana pasada me llamó uno de mis pastores, me dice, Gonza, hay un chico que se quiere suicidar, vamos a la oficina, tenemos que atenderlo, seguramente se manifieste, vamos a hacer liberación. Yo dejo lo que estoy haciendo y voy, porque vivo para el ministerio, vivo para eso. Mi vida tiene que ver con esto. Ayer les contaba que soy parte del equipo de liberación de nuestra iglesia y nunca un domingo nos vamos a horario a casa. Termina la reunión y estamos con 2, 3 personas, 4 personas. Somos una comunidad grande y todos los domingos tenemos varios endemoniados y ahí trabajo. Ahí estamos en medio de vómitos y de gritos y en ese momento yo lo re disfruto. Amo la iglesia local, amo ver la gente restaurada. Y lejos de espantarme y de quejarme de los olores que hay y de las cosas que pasan y lo que uno escucha, yo solo le puedo dar gracias a Dios que tengo el privilegio de poder vivir para el ministerio y poder vivir para servir al cuerpo de Cristo. Y de verdad es un privilegio y siempre decimos con mi esposa, yo amo la vida que tengo y amo el tiempo que estoy viviendo y no lo cambio. Y podría estar metidísimo en hacer dinero y en los negocios y hoy inclusive podría estar en otra posición económica muchísimo mejor, pero entiendo que no es mi llamado y quiero cuidar mi corazón y somos agradecidos con lo que Dios nos dio, que es los recursos que tenemos para vivir para el ministerio. Iglesia, ¿cómo puedo amar de manera práctica a mi iglesia local? Y anoté 3 cosas: recursos del tiempo, recurso económico y recurso espiritual. En el recurso del tiempo,
acá el Espíritu Santo me marcó algo, entregando mi tiempo discipulando. Y quiero compartirles algo. Hoy sentía mientras estaba preparando ahí en el departamento, necesitamos hacer discípulos, todos, seas líder, no seas líder, seas pastor, no seas pastor, todos necesitamos hacer discípulos, ¿sí? El que tiene una silla vacía al lado, mírela. ¿Quién tiene una silla al lado? Levante la mano. Necesitan hacer un discípulo más, necesitan traer uno más a la casa de Dios, necesitan pastorear a alguien. Mi pastor siempre dice que si tenés una silla vacía al lado es que no estás haciendo tu trabajo. Mi pastor es terrible. Pero mañana, ¿a quién van a invitar para que venga mañana? ¿A quién van a traer? Aprovechemos. O sea, y yo quiero honrar esto, pastores de la siembra, de traernos, de sostenernos. No están cobrando una entrada y acá hay lugares vacíos. O sea, por favor, traigamos a la gente a los pies de Cristo. Traigamos un invitado mañana. Se los ruego. A través de mi recurso del tiempo, yo sirvo a mi iglesia local y me entrego por ella. Nosotros, como les contaba, soy parte del equipo de liberación en mi iglesia. También soy parte del Ministerio de Alabanza. Y toda mi semana se reparte en el trabajo de la empresa que el Señor nos regaló y en servir a la iglesia. En un cuarto de oración, atendiendo matrimonios, muchos matrimonios. En estos años vimos muchas cosas fuertes, así como me ven con anteojitos y parezco buenito. Hemos atendido cosas muy traumáticas, violencia, violaciones, hemos atendido problemas con la adicción al juego, atendido un chico que tenía problemas psicológicos, con medicación psiquiátrica y el Señor lo hizo libre. Hemos atendido cosas fuertes y cada vez que uno se cansa, porque también es desgastante, ahí pongo los ojos en Jesús y le digo, Señor, gracias por el regalo y el privilegio de poder servirte a tiempo completo. Dijimos el primero, el recurso del tiempo, ¿sí? Marvin, estos días estuviste sirviendo y te estuviste entregando con el recurso del tiempo y gracias, nos llevaste, nos trajiste y quiero bendecir y Señor va a recompensar esa siembra. Lo mismo Yamir, los pastores, gracias por ocuparse de nosotros, por darnos de comer, por intentar que coma cosas raras. Segundo punto, entrega de recursos económicos. ¿Qué recursos económicos podemos dar? El diezmo, la ofrenda. La verdad que hay gente que al día de hoy, no quiero hablar del dinero, sí, entiéndanme, no me voy a meter en esa área, solo voy a tirar un concepto. Hay gente que al día de hoy se sigue preguntando si el diezmo es de Dios o no es de Dios. La verdad, no me interesa. Yo soy parte de una comunidad, vengo los sábados como es acá, vengo en la semana, vengo un discipulado, hay aire acondicionado, hay electricidad. No me interesa si es de Dios o no es de Dios. Yo sé que el Señor recompensa lo que uno va sembrando, entonces no me interesa eso. Por eso no quiero hablar de dinero, pero sí es un recurso que el Señor nos dio. Ayer Andy compartía, todo lo que hacemos tiene que ver con dinero. Entonces necesitamos ser generosos, ¿sí? Necesitamos que el cuerpo de Cristo entre en un nuevo nivel de generosidad. En un nuevo nivel de generosidad, ¿no saben? Y la generosidad no está solamente en un diezmo, en una ofrenda, es sembrando en otras personas. Acá quiero contar un testimonio en la cultura de mi casa. Tenemos una cultura de siempre sembrar a alguien. Estamos viendo, nos preguntamos, bueno, ¿a quién le vamos a sembrar este mes? Ahora se vienen los viajes misioneros y con mi esposa viendo a quién le podemos sembrar, cuánto podemos sembrar. Y hace 2 meses compramos una, ¿cómo le dicen acá a la heladera? Una nevera, un refrigerador en Chile. y la que teníamos andaba re bien y estaba casi nueva, pero la teníamos cuando recién nos casamos con mi esposa, éramos 2 y ahora somos 4 y nos quedó chica. Entonces compramos una nevera nueva.
Y mi esposa, jamás hacemos esto, o sea, para que me entiendan, jamás hacemos esto. Y mi esposa dice, bueno, vendemos la anterior porque está impecable, está nueva, y amortiguamos un poco el gasto de la nueva. Bueno, sí, quedó ahí. A los 2, 3 días estamos desayunando juntos y mi hija Oli dice, papá, ¿a quién le vamos a regalar la heladera anterior? Y con mi esposa nos miramos y nos sentimos mal, nos sentimos expuestos porque no es nuestro corazón ese, pero nos pusimos alegres al mismo tiempo y después, sin que esté ella, lo conversamos entre nosotros. Claro, es la cultura de nuestra casa. Es nuestra cultura. Viene algo nuevo, lo otro lo sembramos, no lo vendemos. O sea, vemos a quién le vamos a sembrar. Y paréntesis, no sembramos nada roto, no sembramos nada que no se puede usar, no sembramos nada feo, viejo, no sembramos nada sucio, ¿sí? O sea, cada vez que vamos a sembrar a alguien, tiene que estar nuevo, tiene que estar impecable, tiene que estar usable, porque si no es caridad. Si sembramos cosas rotas y sucias, y estamos haciendo caridad y no estamos honrando a la persona que le estamos sembrando, ¿sí? Y necesitamos que la iglesia entre en un tiempo de una cultura de siembra, como la iglesia primitiva, que se daban los unos a los otros y vendían las cosas. Y entiéndanme, no quiero hablar del dinero, ¿sí? No es que quiero hablar del dinero, estoy hablando en otro nivel, otra cultura, que es la cultura de la siembra. En 2 Corintios 9:10 dice, y el que da semillas al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y esto marcó mi vida. Cuando este versículo me fue revelado, primero Dios nos da la semilla y después sembramos, ¿sí? No es que primero recogemos el fruto, si primero Dios nos da semillas. Y la palabra dice, Dios le da semillas ¿a quién? Al que siembra. El que no siembra no tiene semillas, ¿sí? Entonces, al día de hoy nosotros vemos en el cuerpo de Cristo gente que vive escasa de recursos, que vive con luchas económicas. Y yo estoy seguro es que porque no siembran, ¿sí? Y el sembrar no tiene que ver si tenés mucho o si tenés poco, porque hay gente que muchas veces espera a tener para sembrar. Y yo he visto a mi mamá, por ejemplo, nosotros nos criamos una familia muy humilde de chicos, y he visto a mi mamá en lo muy poco que teníamos, hacer un poquito más de comida y llevar al vecino que no tenía, o regalarle. Mi mamá esperaba a gente que venía a pedir para darle comida, para darle ropa, y éramos pobres, pastor, ¿no? Éramos pobres. Muchas veces cuestionábamos y, mamá, ¿por qué le da? Nos va a faltar para la noche. Y mi mamá decía, Dios es fiel, tranquilo. Una frase que usaba mi papá siempre, que a mí me daba bronca, que decía, Dios proveerá, decía mi papá. Y a mí me molestaba porque sí, muchas veces nos ha faltado para comer y mi papá decía, Dios proveerá. Y se hizo una realidad en mi vida. Dios provee. ¿Pero a quién? A los que siembran, a los que tienen semillas y a los que siembran, ¿sí? Dijimos, primer recurso, el recurso del tiempo. El segundo recurso, el recurso económico. Tercer recurso, recursos espirituales. 3 recursos vamos a hablar en esta. Primera de Corintios 14:12 dice, y así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. En otro versículo la Biblia dice que todos tenemos, ¿cuántos dones? ¿Cuántos? Mínimo 1. Yo no voy a hacer levantar la mano a nadie, pero voy a hacer una pregunta y que quede en su corazón. ¿Cuántos saben cuál es su don? El que no sabe cuál es su don se está perdiendo de edificar el cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice que los dones son para edificar, para la edificación de la iglesia. Y el que no sabe cuál es su don, ore, pídalo, que el Señor confirme. Pero necesitamos que todo el cuerpo de Cristo sea activo en los dones, trabaje en los dones. El jueves le contaba a los papás de Andy que el Señor me regaló un don profético, y muchas veces en el cuarto de liberación no estoy orando por las personas, me muevo el Señor me muestra, preguntarle por su abuela. Listo, dejo.
Y me muevo en los dones, en lo que el Señor me va mostrando. Y a veces mi pastor me pone solamente en un cuarto profético, en un cuarto de liberación, para que desde el don profético pueda ayudar a las personas y las personas sean liberadas. Tengo muchos testimonios de eso, pero no quiero hacer alarde del don que Dios me regaló. Solo voy a contar uno. Una vez estamos en una campaña y me toca atender una persona. Hablamos, él tenía problemas con el alcohol, un montón de problemas tenía, pero no era libre. Orábamos, se manifestaba, no era libre. Volvemos, volvemos a hablar. Nada, volvíamos a orar. Ya te confesé todo, me decía. Algo clave para la liberación es que la persona pueda confesar, pueda arrepentirse, para sacarle legalidad al diablo y pueda ser libre. No quiero hablar de liberación, es un testimonio. Y volvíamos a orar, se manifestaba, pero no era libre. Señor, ¿qué pasa? Ayúdame. Y en esos momentos el Señor me da una imagen, me muestra una imagen y veo en la casa de esa persona muchos santos y veo como un pacto. Entonces le digo, vos adorás al Gauchito Gil, Santa Muerte, son santos, no sé si acá pero son santos que no son los mismos, pero bueno, Gauchito Gil, San la Muerte, son santos que usa la gente para hacer pactos. Me dice, no, digo, ¿hiciste un pacto con el diablo en algún momento, con alguna bruja, macumba, algo? Dice, sí, pero hace 30 años, ya caducó, me dice. Y oramos y renunció a eso, se arrepintió y ahí fue libre. Pero si Dios no me hubiera regalado el don, estaría hasta hoy liberándolo, pero no sería libre. Como muchas veces los dones facilitan la restauración de las personas, los dones facilitan el ayudar a otras personas y a sanar el cuerpo de Cristo. Le voy a hacer la pregunta. ¿Quiénes no saben cuáles son sus dones? 1, 2, 3, sin miedo, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, vamos. Esto no estaba en los planes, pero quisiera orar por esas personas que no saben cuáles son sus dones. Quiero que Vladi, Andy, el pastor me ayuden a orar. ¿Podrán venir acá? ¿Pueden venir? Los que levantaron la mano. No. ¿Por qué soy enfático en esto? Porque los dones nos ayudan para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos que la iglesia sea activada en dones. ¿Sí? Señor, yo quiero orar por mis hermanos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que confirme, Señor. Que confirme, Señor, que confirmes dones. Si necesitamos que el cuerpo de Cristo crezca y sea y opere en dones, Señor, yo te ruego que confirme. Espíritu Santo, oramos y clamamos. Clamamos por dones espirituales en el nombre de Jesús.
Señor, activa tu iglesia, Padre, activa la iglesia, despertar la iglesia, Señor, despertar la iglesia, Padre. Señor, danos la capacidad de poner constantemente los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Activa tu iglesia, Señor, despertar tu iglesia, despertar, Señor, el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo viva para la audiencia de uno, Señor, que podamos vivir para la audiencia de uno. Jesús, vos sos todo. Jesús, vos sos lo más importante. Jesús, vos sos lo más importante. Jesús, vivimos por vos y para vos. Despertar el cuerpo de Cristo. Yo te ruego, Padre, que vengas en esta noche a sanar, a restaurar. Que vengas a sanar y a restaurar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias a los valientes que pasaron. Y por último, quiero hacer un llamado específico. ¿Cuántos sienten que no han amado como Jesús amó a la iglesia, al cuerpo de Cristo? Yo no amo solamente mi iglesia local, que es la iglesia del encuentro en Argentina. También amo el cuerpo de Cristo y hay cosas que me ponen muy feliz de otras comunidades y cosas que nos entristecen. La iglesia tiene que dolernos, ¿sí? La iglesia tiene que dolernos. El año pasado pasó que o el año pasado pasó que un gran hombre de Dios cayó en pecado y muchos salieron a juzgar, a criticar, a hablar. Pero a mí me dolió, porque por más que sea en otro país, si hay un pastor, un hermano en Cristo que cae en pecado, por consecuencia mucha gente sale lastimada, por consecuencia mucha gente apostata de su fe y siempre pierde la iglesia. ¿Sí? Y el diablo gana esas victorias y nosotros, en vez de ver con los ojos correctos, de dolernos y de clamar y de orar por el cuerpo de Cristo en otra nación, juzgamos, criticamos, señalamos. Mañana quiero hablar un poco de esto, pero también me pasó en nuestra ciudad este año. Un pastor cayó en pecado y se cerró la iglesia directamente. Una iglesia de 200 personas se cerró, dejó de existir. Y a mí me dolió mucho porque me pasó de adolescente cuando me aparté, que por culpa de un error de una persona, yo me aparté, me alejé de Dios. En el medio que estuve apartado 3 veces casi me muero. Como les decía, la muerte me pasó muy cerca. Y no fue culpa mía, yo no me equivoqué, fue un error de otra persona, pero por consecuencia salí lastimado. Entonces, hermanos, si nosotros vemos que en otra ciudad, en otro lado, en otro país, en otro estado, el cuerpo de Cristo está siendo afectado, necesitamos orar también. O sea, hoy necesitamos que la iglesia de Tierra Fértil ore por la comunidad de Tierra Fértil, pero necesitamos que la iglesia de Tierra Fértil ore por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, en otras naciones, en otros países. Así que quiero hacer este llamado. ¿Cuántos sienten que no han amado el cuerpo de Cristo y a la iglesia? Se sobreentiende que cuando hablamos de iglesia no hablamos solamente de un edificio, sino hablamos de las personas y hablamos del cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Cuántos no han amado al hermano que tenés al lado como debías? ¿Cuántas veces no lo has servido, no le has sembrado, no los has atendido? Y yo ruego al Señor que el Señor nos cargue con un amor de otro nivel, como el amor que tuvo Jesús por la iglesia local, que se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Así que quisiera llamar a aquellos que... Estoy sintiendo algo, quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos se han sentido lastimados por algún hermano, por alguien
del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Alguien se anima a levantar la mano? Tenemos 2, 3. Hacemos otro llamado. ¿Quieren venir? ¿Se animan a pasar? Y acá termino, pastor. Me encanta estar entre amigos porque el trabajo es más fácil. Así que otra vez voy a llamar a mis amigos que me ayuden a orar por la gente. Señor, gracias. Gracias por la familia de fe. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor, por este primer tiempo.
Gracias, Señor, vos sos fiel. Yo te ruego, papá, que esto que hablamos, Señor, sea una semilla que dé fruto al 100 por uno. Que sea una semilla que podamos cultivar, que podamos sembrar. Te amamos, Jesús. Sabemos, Señor, que vos creaste el diseño de iglesia, el diseño de comunidad, Señor, y queremos amarla más. Queremos crecer en amor por el cuerpo de Cristo. Yo quiero crecer en amor por el cuerpo de Cristo. Padre, me comprometo delante de mis hermanos a no juzgar más al cuerpo de Cristo, a no criticarlo más, Señor, y amarlo más. Yo quiero, Señor, quiero ver. Señor, no quiero criticar más al cuerpo de Cristo. No quiero criticar más a otros hermanos. No quiero juzgar más a otros hermanos. Señor, quiero amar el cuerpo de Cristo como vos lo amaste, que te entregaste. En el nombre de Jesús. Yo te amo, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.